Bienvenidas y bienvenidos a Morras en Deconstrucción, el podcast donde cada semana obtendrán su dosis de feminismo con un toque de existencialismo. Con sus irreverentes favoritas, Naomi y Fernanda. Y en esta ocasión, esperamos que por única ocasión, no nos acompaña Argelia. Sin embargo, ya saben que ella siempre está también al pendiente de todas y de todos ustedes. ¿Qué tema vamos a tocar hoy, Fer? Bueno, el tema del día de hoy está muy relacionado con lo que hemos estado viendo últimamente en el podcast y es el de la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. Este tema me parece muy importante que lo abordemos porque estamos muy próximas al tema de nuestra saga maravillosa de maternidades y obviamente el tema de guarda y custodia va íntimamente ligado a lo de maternidades, ¿no? Entonces queríamos poder hacerles como una aclaración, porque muchas de las mujeres que acompañamos dentro de nuestro trabajo tienen muchas dudas acerca de este tema, a veces inclusive confunden lo que es guarda y custodia, lo que es patria potestad, las convivencias, y por eso veíamos muy importante ir platicando con ustedes en qué consiste cada uno de estos temas relacionados al derecho familiar. No sé qué te parezca, Fer, si empezamos definiendo lo que es la guarda y custodia sin necesidad de hacerlo como en el código. Muy bien, sí, porque no tiene caso que nos pongamos muy específicas o técnicas en este tema. Pero bueno, la guarda y custodia va a ser las personas que pueden ser varias, que eso lo veremos en un ratito, que quedan a cargo de un niña o niño sí. Y adolescente en términos de sus cuidados, en términos de crianza, en términos de llevar, traer a la escuela, salud. Ahora sí que es la persona que tiene el cuidado a ese niño o niña. Así ¿Y es. cuál es la situación específica o qué diferencia el tener la guardia y custodia de mi hijo, sí o no? Pues bueno, si yo soy la mamá custodia, tengo el derecho de decidir sobre a qué escuela lo voy a llevar, con qué médico lo voy a llevar, el tema de recreación, el tema de cómo criar, ¿no? Tengo la crianza en mis manos. Y cuando no soy mamá o papá custodia, entonces ahí realmente tengo las obligaciones de crianza, pero no voy a estar con el niño o niña 24/7 como la persona custodia sí va a estar. Así es, efectivamente, la verdad es que la guardia y custodia también nos ha traído a nosotras varias complicaciones, porque hay incluso contrapartes que tenemos que no logran identificar lo que es la convivencia, que es lo que decía Fernanda, que es no estar ahora sí que 24/7 con su hijo o hija, y tratan de hacerlo ver como que es una guardia y custodia compartida, que la verdad es que en nuestra experiencia no existe la guardia y custodia compartida. Sí, jurídicamente hay personas que llegan a ese acuerdo, ¿no? De establecerla en esos términos, que esté mitad con mamá y mitad con papá, pero en nuestra experiencia la verdad es que no es lo recomendable, podríamos decir. Incluso creo ya que fue como un tema de, no quiero usar la palabra moda, pero hubo un momento en el que a los tribunales se les hizo así como que, uy, qué interesante, vamos a aplicar este tipo de custodia. Y hubo, ¿qué serían los 2010, 2013, más o menos? Hubo mucho. Sí, en el sistema tradicional, porque ahorita ya estamos en el sistema oral, por cierto. Entonces, no, incluso en el sistema todavía oral también. Todavía, pero ya no es tan común. Entonces, en el no ser tan común, ya no es fácil que te la dicten. O sea, tienen que haber una situación así súper específica que digan, tienen la dinámica familiar más perfecta del mundo y por esta razón sí se puede dar este beneficio de la guarda y custodia compartida. Pero la verdad es que es lo menos. ¿Por qué? Porque la guarda y custodia también nos da esta oportunidad de tener ciertos beneficios.
Y pues aparte de beneficios, bueno, es un chorro de compromiso, ¿no? Sí, o sea, es todo 39,000 obligaciones y un beneficio. Y desgraciadamente los agresores, y reitero, siempre hablo en masculino porque nosotras acompañamos mujeres y en la experiencia y estadística, las que son las cuidadoras primarias son las mamás. Entonces, una de las cosas que utilizaban mucho los agresores, sobre todo por el tema de la pensión, o sea, esa es la base. Para la guardia y custodia compartida es poder decir, no, yo lo tengo una mitad. Si yo lo tengo una semana, esta semana yo lo mantengo y la otra semana, pues a ver cómo chingados haces tú para mantenerlo. Así es. Por mi francés. Sí. Pero, la verdad es que esa era la finalidad de la guardia y custodia compartida. También la típica, perdón, es que me acordé y no lo puedo dar en especie. Ay, no, por favor, basta con eso. La pensión alimenticia ya lo vimos en el tema pasado, implica todo, no es llevar mandado nada más, porque no viven nada más, no vives de ensalada. No viven nada más de comida los niños y las niñas. Entonces, sí, es que la voy a llevar yo le llevé papel, yo le llevé jabón, y yo chiquitos, es que le llevé pañales. ¡Qué padre! Y la luz, amigo, y el agua donde bañan al bebé. Y el gas para mantenerle calientita la casa. Pero, sí, entonces. Bueno, volvimos a traumar con pensión alimenticia. Volviendo al tema de guardia y custodia. Sí, es que esa es la base, ¿no? O sea, para la guardia y custodia compartida, el argumento principal siempre va a ser ese que les decía Fernanda: como está una semana conmigo, yo me hago cargo esa semana y tú arréglatelas, ingéniatelas cuando está contigo, porque tú eras dependiente económica mía y te chingas también. Y luego, si le piden al niño algo, ¿no? En esa semana que está con el vato y se lo compran y oye, al niño le falta esto para que se lo compres. Sí, Ay, no, también. Es en serio, suena parece gracioso, chiste, pero es anécdota. Entonces, bueno, el tema de guardia y custodia de los beneficios es que tú tienes el control de cómo y dónde, o sea, de dónde está tu niño, ¿no? O sea, de dónde va a estar, de cómo va a estar. ¿Y por qué para nosotros es tan importante? Y por favor, si tiene una persona a su alrededor, si ustedes son que tienen un acuerdo verbal con el papá de sus hijos y les dice, es que tú te vas a quedar con ellos, por favor, hagan las guardas y custodias legales, judiciales. ¿Por qué? Porque mientras judicialmente ustedes no tengan la guarda y custodia decretada, la guarda y custodia la tienen los dos. Los derechos nosotras siempre les explicamos cuando vienen las señoras aquí con nosotras y no, es que yo acordé con él de que yo me iba a quedar al niño y se fue a las convivencias con él y ya nunca regresó. Señora, y fui a la 25 y me dijeron que no puedo denunciar. Y la verdad es que, de nuevo, ustedes saben que yo soy la primera persona en decir cuando las autoridades la ríen. En este caso no. Son muy diligentes cuando se trata de ese delito. Sí, o sea, la verdad es que no es por decir así como, uy, qué padre, pero sí hacen bien su jale por ese delito. O sea, tenemos una experiencia bastante grata con ese delito, en que sí actúan de una manera grata e ingrata, porque también después la quieren utilizar los agresores. Sí, claro, esa es otra, pero ahorita lo vamos a abordar. Más adelante vamos. Pero el punto es, si yo, mamá, no sé, les voy a plantear un caso hipotético que parece chiste, pero es anécdota. Sí, no, y que lo hemos visto no una, ni dos, ni, 10 veces. Con diferentes nombres. El vato hace berrinche, por X o Y se pelean. Ponlo así, la más sencilla. La ex ya tiene una nueva pareja. Esa es la que siempre es el detonante así número uno. El vato se entera que ya tengo una pareja. Le presto a los niños para las convivencias que llevamos haciendo un año de la misma manera. Me los tiene que regresar el domingo a las 10 de la mañana. Ya son las 11, ya son las 12, ya es la 1 y los niños no llegan. Y luego yo digo, voy a poner una denuncia.
voy a hablarle a la policía me va a decir, señora, ¿tiene No la guardia y tengo. custodia del niño? No. O dices que sí, luego enséñeme el papel. No, es que él y yo lo acordamos. No puedo hacer nada, señora. Que también, Sí, también. meramente, pero eso es otra historia. Y luego voy a la 25, que acá para las personas que no son de Chihuahua, porque a veces nos ponemos muy chihuahuenses, Es la Fiscalía Zona Centro. que es la que Previas, encarga- todo el mundo le llama previas. Ajá. Voy y quiero denunciar y me dicen, señora, sí, claro, con todo el gusto le acepto su denuncia. ¿Me presta el papel donde está la guardia de custodia? Y es que lo acordamos él y yo. No, pues gracias por participar. Y Por lo visto se rompió su acuerdo y sonó una moto aquí a todo lo que... Perdón, en nuestro espacio donde estamos grabando hay bastante tráfico generalmente, ya se han de haber dado cuenta, en otros momentos pasan camiones, pasan motos. ambulancias, Entonces- todo. Pero, entonces, sí, si conocen una persona que tiene estos acuerdos verbales, díganle, si ustedes son esa persona, tómenlo en consideración. La verdad es que no está de más tomar precauciones. No dudo en la buena fe de las personas, pero esa buena fe se puede acabar en cualquier momento. Entonces, esa es la base uno de lo que queremos hablar de guardia y custodia. Ténganla. Sí, chicas, de verdad para nosotras es bien importante porque incluso después vienen más complicaciones, ¿no? O sea, cuando llegan ya con nosotras y luego es que ya no me lo quiere regresar o ya no me quiere regresar a mi hija, es bien lamentable que cuando nosotras vamos a iniciar algún proceso, ¿qué es lo que pasa, Fernanda? Vamos al tribunal y nos dicen, felicidades, ya la demandó él. Ah, sí, no, y luego también este episodio se va a tratar con mis traumas, no se crean, pero ya la demandó a él o vamos a llegar a un convenio, duran negociando el convenio 1000 años, ay, no 1000 sé. años, y luego cuando de repente el vato deja de contestar y todo, ¡pum!, demanda. Me encanta porque estás fluyendo con todos tus traumas. Es que no se imaginan lo que estos ojos y estos oídos han presenciado. Pero es que es eso, o sea, es esta parte de no tenemos la cultura de prevenir. O sea, prevenimos, ¿no? Así Sí. como, voy a hacer un TikTok de prevención, Sí, como los del IMSS. ¿Has visto los TikToks del IMSS? no. Son una joya, si quieren He visto uno divertirse. de uno llorando en un concierto de Yuridia y era del IMSS, pero... No, o sea, hay una página oficial del IMSS de TikTok. No. Voy a seguirla ahorita porque no la tengo. En la Gracias por pandemia la... era como que, lavémonos las manos y lo acá, todos bailando. y no sé, no la vieron, pero está bailando. Pero bueno, perdón. Alguien no se tomó su Ritalino y entonces está pensando en las botargas En del mil, Dr. Simi. en mil cosas. Eh, Pues sí que lo hagan, o sea, Sí. Inícienlo, chicas, de verdad. Entendemos que pueden haber quedado en una relación muy sana, de buena fe. Siempre viene un detonante, por lo más mínimo que ustedes piensen, y les digo, la vieja confiable, y así siempre, esa es una de mis frases favoritas, la vieja confiable. Si ustedes rehacen su proyecto de vida con una nueva persona, no, esa persona no va a convivir con mi hijo o con mi hija, y es donde viene el problema. este conflicto, ¿no? Entonces, sí es bien importante qué padre que se logren hacer acuerdos verbales, pero sí hay que llevarlos al tribunal. Como dicen las personas grandes, ¿no? Papelito habla. Sí, totalmente. Esa es mi mamá. Mi mamá siempre dice eso. Se refieren como a los títulos, ¿no? Algo así, cuando... Me imagino yo que es como Sí. los contratos, ¿no? No sé, mi mamá dice como de los títulos profesionales, es como, vas y pides trabajo, papelito habla. Yo, ok, está bien, pero sí en este caso también aplica Creo que se refiere en general todo lo que es documentos. documentos. Ujú. Ajá. Bueno, el punto es que ese es paso número 1. Tengamos la guardia y custodia. De entrada, para hablar de guardia y custodia hay que tenerla. Exacto. Paso número 2. ¿Qué pasa cuando papá hizo algo tan terrible Sí. que quitarle la guardia y custodia no es suficiente? Porque, y ahí les va un problema, el papá no custodio tiene el derecho
a solicitar convivencias. A solicitarlas, no es un derecho las convivencias, volvemos con lo que es un derecho de los niños y las niñas. Hemos tenido cabrones, y disculparán ay, pero sí son cabrones. Mi vocabulario, sí son. Que son capaces de estar en el cerezo por haber cometido un delito grave contra mamá y solicitar convivencias para que vayan y le lleven a los niños al cerezo a convivir. O la otra, que les hacen cosas tan graves a los niños y a las niñas y quieren tener convivencias. Entonces, ¿qué pasa en estos ejemplos donde el vato es tan hijo de la chistorra? Que vamos a entrar a temas muy densos, chicas, pero sí es importante que lo platiquemos con ustedes. Más densos porque eventualmente vamos a llegar ahí. Sí, no hablarlo como con sexual infantil. No completo, pero sí cuando no tienen habilidades para paternar de una manera adecuada. Qué bonita manera de decirlo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando estamos en esta situación, ¿no? O sea, con que quitarle la guardia y custodia no es suficiente. Existe algo que tenemos todas las personas por el simple hecho de procrear. O sea, el simple hecho de haber donado esperma en caso de los hombres y donado un óvulo en caso de las mujeres. Y de que fuera viable. Y que fuera viable. Y registrado. Registrarlo, pues también diles. Después van a decir, ya. No. Registrarlo jurídicamente como su hijo o hija. Mira, porque incluso si no eres registrado, te hacen un reconocimiento. Pues sí, también, pero no, antes no. O sea, antes del reconocimiento. Juntaron a las dos madres con TDA, les quitaron a la chaparrita que les pone orden y traemos un desastre el día de hoy con el tema. Pero el punto es, registren a sus hijas e hijos en cuanto nazcan, tengan la guardia y custodia, y cuando registramos a un niño o una niña como nuestro no, eso sonó terrible. Sí, no está bien. Sí se entiende a qué te refieres, o sea, como que es mi hijo o mi hija, no me robé y llegué o sea. No, yo me refería a nuestro como propiedad. No, sí está mal. Feo. Pero bueno, tenemos algo que se llama patria potestad. Esta figura es la que nos genera realmente los derechos. Así es. Entonces, si papá o mamá hicieran algo tan terrible contra niño o niña, al punto que llegue una autoridad y diga, ¿sabes qué? No vales pa' pura chingada, como tus obligaciones y tus derechos te valen madre, porque pues implica derechos y obligaciones. Entonces te los voy a quitar. Todo. O limitar. Casi todo. O limitar. Casi todo, ¿por qué? Porque la obligación de pagar alimentos, el cash, jamás la van a perder, incluso estando en el bote, porque acuérdense que la restricción de la libertad no implica la restricción de los demás derechos y obligaciones de una persona. Así es. Entonces es muy importante que entendamos que esta figura no es cualquier cosa, porque a mí al menos me ha pasado 1,000,000 de veces que la comadre de la vecina que renuncie a la patria potestad les dice, dile al vato que renuncie a la patria potestad, o que le quiten al vato la patria potestad, y lo es como, sí, ¿qué hizo el señor para que le quitaran la patria potestad? No, pues no nos llevamos bien él y yo, o sea, obviamente había violencia entre esa pareja. Que hay que saber diferenciar eso. La violencia ejercida contra mamá es gravísima, afecta a los niños y a las niñas, pero sí, no es una razón para que se pierda la patria potestad. Entonces, déjame, es más, aviéntate el código, sí, el código, porque el código nos maneja varias, se llaman causales, por así decirlo, razones para perder, ¿no? Para perder estos derechos y estas obligaciones, a excepción del tema de los alimentos, como ya les dijo Fernanda. No tienen idea de cuántas veces han llegado conmigo señoras para decirme, licenciada, es que él me va a renunciar a la patria potestad, y yo quisiese que pasara, pero nada más se puede perder por las siguientes razones, chicas. Se puede perder o limitar. Ajá, pero no se puede renunciar. O sea, yo no puedo decir, ya no quiero ser papá del niño, o sea, que y sí lo hacen, ¿se imaginan que
O sea, la cantidad de hombres acá que, qué padre, yo quiero renunciar a la patria Pues potestad. a lo mejor sería una causal de pérdida de patria potestad, del abandono y todo ese tipo de situaciones, pero el señor no puede ir al tribunal y, oiga, vengo a renunciar a la patria potestad. No, nada más se puede perder por las razones que les va a decir Fernanda y es con la mayoría de edad. O sea, hay un catálogo, ahí se los va a decir Fer, pero es con la mayoría de edad, a muerte de papá o mamá y que no exista quien la ejerza, porque está cañón la patria potestad. Todavía Desde acá no, con Jesus. Todavía no tenemos acá Sí. la ouija de la Sí, patria está potestad. cabrón. Y la otra es por resolución judicial, que son los que nos va a decir Fernando. O sea, cuando un juez emancipación. que Yo determinan. nunca he visto que nadie se emancipe. Ni ¿Por yo qué tampoco, haces eso? no sé, ni yo tampoco lo he visto, pero por determinación de un juez o una jueza. Y ahí les va por qué. Ahí les va. Cuando la persona sea condenada expresamente a la pérdida de este derecho por haber cometido uno o más delitos graves. ¿Cuáles son los delitos graves? Homicidio, Extorsión, violación, abuso sexual. O sea, que papá sea una... ficha absoluta. Sí, o sea... Que tenga su vida ganada en el Cherries. El Cherries es el cerezo para los que no saben de nuestra forma de llamarle a esos recintos tan maravillosos. No, me está enfermita, acuérdense. A ella le encantan esas A mí me cosas. encanta ir al cerezo. No sé qué. ¿Secuestro? Secuestro. El punto es... Un delito acá mamalón. O sea, de que tenga todas las... ¿Se robó un temas carro? de No. la delincuencia, sí. Sí, o sea... El guante de la delincuencia, sí. Sí. Y luego, por costumbres depravadas de alguno de los padres. Esa me caga, güey, que lo describan así. ¿Depravado? Sí. Está muy mal. Exposición o abandono, maltrato infantil, agarrar a golpes a un niño o una niña es maltrato infantil, ya está penalizado en el código, ya está en la ley de protección a niñas, niñas y adolescentes. No es Cuidado forma con de la corregir. crianza corpórea. Sí, no se corrige a los niños y a las niñas de esa manera, porque aparte también es como, no, es que nada más a mí me daban mis nalgadas y me salí todo en la pericial psicológica acá todo el ojito vibrando. Sí, o sea, con ataques de pánico, ansiedad, no, o sea, no es una forma de ejercer una crianza asertiva, que también lo vamos a ir viendo. Y luego, quien la ejerza deje expósito al menor por un plazo de más de 30 días, o sea, que lo deje abandonado. Que les encanta usar palabras mamalonas para que nadie entienda de lo que están hablando. Ajá. Que deje de asistir a convivir injustificadamente con el menor por más de 7 días naturales cuando éste se encuentra acogido en una institución pública de asistencia social. O sea, el DIF. ¿Cuándo podrías poner un ejemplo de eso? La neta, esto no aplica porque me ha tocado personas que más tiempo, o sea, no, déjate más tiempo, que no les dicen dónde están sus hijos e hijas. Ah, sí, también. Es que necesito saber en qué albergue o en qué casa de cuidado está, y luego, es que no sabemos, señora. Es como, ¿cómo que no sabes dónde tienes a la criatura? Sí, no, pues déjenme revisamos en los registros y a ver en cuál casa cuna o casa no sé qué, tienen como muchos nombres, entonces... A mí me tocó que literal no sabía dónde estaba el niño porque el niño se escapó de la casa de cuidado. Y yo así como o sea, ¿cómo? No, es en serio, ya dígame dónde está el niño. No, neta no sé. No, o sea, no voy a empezar a hablar del DIF porque no acabo. No, y tenemos... respetamos un chingo el trabajo que hacen, ven cosas horribles, pero están sobresaturados, están más allá de lo que es humanamente posible realizar y hacen cada cosa que no hay intención mala, pero lo hacen. Y está muy mal porque al final de cuentas se supone que deberían de estar siempre protegiendo. Por ahí nos han tocado algunas situaciones muy interesantes en audiencia que les platicaremos también después, ventaneando también. Un día podemos hacer un especial así que con unas margaritas y ventaneando. Historias de las audiencias. Las peores audiencias que hemos tenido, gente. De hecho, un ranking de las peores audiencias. Voy a subir a nuestro Instagram, estén pendientes de las imágenes inéditas, en exclusiva, de Naomi en audiencia. Neta, yo no sé cómo nos ha quedado ciega la güey de tanto hacer ojos su bobito. No. Sí,
Sí saben que es ojos de huevito tibio, obviamente, ¿verdad? Voltearlos, Sí. si no saben, o sea, hacer caras y poner como mis ojos en blanco todo el tiempo, esa soy Como yo. el Undertaker. La morra se vuelve el Undertaker en los audiencias. Bueno, otra vez nos fuimos a Narnia. Volvemos a las razones por las cuales Ya hablamos del DIF, lo que ya sigue. de todo. Quien ejerza deje de existir, ya sabía, por abandono del menor. Ya basta, basta. Cápsula informativa número Basta. 39,000 del episodio. Acabo de hacer ojos de huevo tibio en cuanto escuché lo de menor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en resolución de septiembre, no sé qué fecha, pero en septiembre, resolvió que no debemos decir menor. Menor es una manera de volver a los niños y a las niñas y adolescentes en ciudadanos de segunda clase. Es un enfoque tutelar. Son personas que están en etapas de desarrollo, pero no dejan de ser personas. Entonces, niñas, niños. Nada, es que son personitas y debemos de protegerles. Sí, sí les debemos de proteger, me queda clarísimo, pero son personas en desarrollo. Nunca hay que hablar de una manera como haciéndoles menos de... Sí, no, o sea, sí, como demeritando, como si no tuvieran la capacidad, porque a veces creemos que los niños y las niñas son de Narnia, como Fernanda y yo, que nos vamos muy seguido mentalmente, que no tienen la capacidad de entender lo que las personas adultas hablamos, decimos, se dan cuenta de todos y de todo, y sobre todo que tienen más recursos emocionales que las personas adultas. Entonces hay que dejar de estarles diciendo menor, eso ya, o sea, si es cansado, enfoque de derechos. Si es cansado decir niños, niñas y adolescentes. Infancia, pero juventudes. No pasa nada si nos desgastamos la saliva. Pero bueno, quien abandone a un niño, niña, adolescente durante un plazo de 60 días naturales, aun cuando no se comprometa su salud, seguridad y moralidad. O sea, si yo me voy al Chuco y dejo a mi hija encargada con la vecina por más de 60 días, aun y cuando la niña o niño nunca estuvieron en riesgo, porque la vecina es una persona de mi confianza y todo, yo puedo perder la patria potestad porque yo fui negligente en abandonarla. Y luego, quien entregue voluntariamente a su hijo o hija a una institución, o sea, si yo voy y le digo al DIF, voy a darle en adopción. Obviamente, si voy a dar una adopción a niño o niña, no puedo tener derechos. No voy a tener la patria potestad. O sea. Ajá. Y cuando esté en un establecimiento asistencial, como el DIF, durante un año desatendido, o cuando tenga un desamparo, qué frases tan tétricas, cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo. Ok. ¿Listo? Amén. Sí. No. Pero bueno, el punto es que se puede perder esta figura, pero ahí les va, no es enchilame otra. Ya venía ahí él también lo de limitante, porque el no dar pensión alimenticia. Es que eso viene en el Código Penal. El no dar pensión también les restringe, les suspende los derechos de patria potestad también. No que les quite las obligaciones, pero sí los derechos. Por ejemplo, ¿qué derechos? Las convivencias. Pero, ¿qué creen? Ya también nos resolvieron. Hay un truco. Un truco porque la verdad es que muchas mujeres se acercan con nosotros y la intención de esa pérdida es que ya no tengan convivencias. No convivencias en sí, pero que no tengan contacto. Uh-huh. Y adivinen qué. No va a pasar. ¿Por qué? Porque, y la verdad es que tiene sentido, y si se ponen a pensar, todo este tiempo les hemos estado diciendo, las convivencias son un derecho de los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo alguien va a perder un derecho que no le pertenece? Entonces, si la idea de decir que pierda la patria potestad del vato es para que ya no los vea, no va a pasar. Si tu hijo o tu hija quiere ver a su papá, lo va a ver. Que ahí está otro detalle. Es que tenemos muchos detalles. Hay chingos de detalles. No lo quiere ver, así el mismísimo Papa le fije las convivencias, no lo va a ver. ¿Por qué?
Porque aunque haga berrinche, aunque le hable a la policía, aunque se plantee afuera, aunque me denuncie 30 veces por retención de menores, así está el delito. Si la niña o niño dicen yo no quiero ver a mi papá, lo siento, señor, no lo quieren ver, y ahí viene de quién es la posibilidad, la facultad de decir quiero ver a mi papá o no quiero. Del niño o la niña. Que eso también es algo que nos llega mucho a nosotras. Entendemos la función de los jueces y juezas familiares, ¿no? O sea, obviamente quieren como generar este ambiente, valga la redundancia, familiar, y tenemos muy casado el concepto de familia biparental tradicional, o sea, que aparte las tradiciones están hechas para una sola cosa, para entonces, ser destrozadas. Sí, ¿y por qué hiciste cara tan... hizo una cara así como medio... Anoche vi la película de Sonríe y traigo que... sí, dije no, qué miedo. Sí, la realidad de las cosas es que los jueces y juezas familiares buscan todas las mecanismos, maneras, terapia, talleres, que sí está bien. Hasta que llega un punto en el que tenemos que respetar si el niño o niña de plano dijo, ¿sabes qué? Ya. Me cae re mal mi papá. O sea, mi papá me hizo todo el daño del mundo. Yo vi cómo le pegaba a mi mamá. Me pegó a mí. Ya. O sea, también hay que escucharles poquito y decir. En las convivencias en las convivencias le vale madre la vida y me va y me avienta a casa de mi abuela y él se va. Mi abuela está hablando mal de mi mamá y diciendo que es una puta. Sí, literalmente, es que la verdad esos son, reitero, parece chiste. Pero todo esto lo hemos visto. No está tan gracioso, no está tan de chiste. Pues, ya nosotras es uno de los mecanismos también de... Creo que me acordé de un chiste que hiciste. De afrontarlo. No quiero que digas chistes que he hecho yo porque a veces hago chistes muy tontos. Este no está tan feo. ¿Tan? Sí, es que a veces te metes con chistes muy feos. Pero, luego se los contaré. Cuando hagamos un Patreon será uno de los episodios especiales, todos los chistes que Naomi se ahorita. Pero bueno, el punto es que, insisto, alguien no se tomó el Ritalin y está en Narnia. Es muy importante que entendamos que las niñas y los niños tienen una voz muy fuerte, que si nos dicen algo es por algo. Es raro que un niño o una niña mientan, y si mienten normalmente no es culpa de ellos, es culpa de un adulto. Es un discurso adulto el que traen. Por ejemplo, un ejemplo muy triste, pero es muy diferente. Un asunto que tuvimos en que la niña decía es que papá me tocó mi vagina, y luego le preguntaron dónde está tu vagina. Y no sabía dónde estaba su vagina. No sabía dónde estaba. Entonces ahí es donde dices tú, híjole, si es un discurso que me puede causar como dudas, pero es rarísimo. O sea, le estoy hablando que a mí en todos estos años... Ese nada más yo. Una sola vez, igual, ese. Y no crean que era el poner en debate lo que decía la niña, ni en tela de juicio, porque la verdad es que nosotras ahora sí que lo tenemos tatuado prácticamente, es a los niños y a las niñas se les cree. O sea, no, un niño o una niña no me va a platicar cosas que no haya experimentado o que no haya escuchado, pero... Tal vez puede fantasear un poco sobre ellas para hallarle sentido. Exactamente. Pero no que no hayan pasado. Y sobre todo porque los niños y las niñas, que ahorita les decía, tienen muchos recursos emocionales, y dentro de esos recursos emocionales también viene esta parte de la interpretación que le pueden dar a alguna situación, ¿verdad? O sea, pueden agregarle otros detalles, tal vez que a lo mejor no estaban en ese momento. Por ejemplo, en uno de los casos que nosotras acompañamos, la niña hace referencia a, es que había una bruja y cuando mi papá me hizo eso, o sea, obviamente estamos hablando de una niña que es víctima de violencia sexual infantil, y ella le agregaba este enfoque o este toque fantasioso, precisamente como dentro de sus recursos emocionales, ¿no? O sea, para poder darle como a lo mejor un sentido, como algo que no era real. Así es. Pero no quiere decir que no haya pasado. Los niños y las niñas, cuando nos dicen
me está pasando algo cada vez que voy a las convivencias, y no necesariamente algo relacionado a violencia sexual, sino papá me pega, me deja, no me ha dado de comer, porque eso también es otra. Las convivencias, si nos están escuchando personas, ahí ya no quiero decir hombres, pero personas que no sean custodios, o sea, que no tengan la guardia y custodia, necesitan en el tiempo de convivencias hacer la tarea. O sea, es un momento no nada más para aplicar como lo de, qué padre, es domingo y me voy a McDonald's, al Burger King, a pasarme un ratito. No, es atender todas las necesidades de su hijo o hija durante ese momento, que se les olvida, piensan que nada más es como para diversión, y es como, no, tu mamá tiene la guardia y custodia, con ella haz todos los proyectos y la tarea. Tú aquí vienes conmigo a pasártela bien, y es, no, mira, qué chingón. Así yo también quisiera ser papá. Claro. No custodio. Entonces, volviendo al tema por novena vez el día de hoy, es muy importante que tengan estos conceptos claros. ¿Por qué? Porque si se fijan, no es lo mismo decir, ya no quiero que mi hijo o hija conviva con su papá, voy a solicitar suspender las convivencias. Ajá. Entonces, no, solicitar la suspensión de las convivencias es más factible que una pérdida de patria potestad. Totalmente. ¿No? O sea, hay que saber las vías correctas. No es lo mismo solicitarle al juez pérdida de patria potestad oye, ¿sabes qué? Este güey no tiene herramientas para paternar, suspéndele las convivencias hasta que genere herramientas. Así es. Hay un mundo. Una me la van a batear de seco y la otra tal vez sí la considere. Entonces es muy importante que no nos dejemos ir por lo que nos dice. Es como cuando vamos con un médico. Hay las mejores intenciones, ¿no? O sea, de hecho me encanta un stand-up de Ricardo Farril donde está como una batalla de tías. Sí, lo del té. Te vas a hacer un té y le vas a echar no sé qué. Y limón. Y cebolla. Sí, o sea, y lo que tenía la persona, una neumonía grave que estaba a punto de acabar con su vida, pero la vecina dijo que se hiciera un té. Hay intenciones súper buenas de las personas, no lo dudo. De hecho, se les agradece que tengan buena fe y buenas intenciones y preocuparse. Pero no hay nada como tener la información correcta para poder ayudar a alguien. No es lo mismo hablar desde, es que a mi comadre le dijeron que si decía que el niño fue abusado, entonces le iban a quitar la guardia y custodia. Yo no sé por qué, y se ha vuelto muy repetitiva esa idea de voy a decir que mi hijo sufrió abuso. Es imposible que un niño que no haya sufrido abuso vaya a hablar de eso. Y para una denuncia de abuso se necesita el testimonio de un niño o una niña. 2. Estamos hablando de la libertad de una persona. No es nomás quitarle la patria potestad diciendo que abusó del niño o niña, es quitarle su libertad. Y es incurrir también en un delito. Y esto se me hace muy interesante que lo traigas aquí, porque queremos, la verdad es que entendemos que muchas veces es tanta la desesperación, las comprendemos, sabemos que hay cabrones que son pésimos padres y las logramos entender y sabemos desde dónde viene este ánimo de proteger a sus hijos e hijas, ¿verdad? Pero no incurran en esas situaciones. ¿Por qué? Porque les puede implicar a ustedes una responsabilidad muy grande, inclusive el perder ustedes a sus hijos e hijas. Y ahí les va otra, porque no crean que esto es una cuestión nada más de las mujeres. No. Todos. Ya sé con qué vas. La típica, la vieja confiablería, Naomi, de decir, no me deja ver a mis hijos, la voy a denunciar por el delito de retención y sustracción de menores. Ahí sí usamos la palabra menores porque así dice el código. O sea, menores o incapaces. Entonces, que no sé por qué seguimos juntando a los niños en un solo bote. Pero, entonces, no se imaginan la cantidad de personas, de mujeres que representamos que están denunciadas por este delito,
porque el vato se le ocurrió que esa era la mejor manera de lidiar con la situación, no cuestionarse sus métodos de crianza. Porque su hijo o hija no quiere entrar, porque muchas veces también una de las cosas que se nos pasó decir en las convivencias es que las convivencias pueden ser libres o supervisadas. Y libres no en el sentido de en el horario que el señor quiera. No, también fijen un horario, sí, por favor. Y fíjenlo ante un tribunal. Así es. ¿Por qué? Porque si no está fijado, no podemos decir que está incumpliendo. Entonces, ¿qué pasa con este delito? Si yo, por ejemplo, mi hijo no quiere ver a su papá y yo salgo y le digo al papá, no te quiere ver, vete, no cuenta. Como dijimos ahorita, tiene que ser una expresión libre del niño o niña. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir, y si, por ejemplo, las convivencias no están siendo supervisadas o no son entrega y recepción, hay que hablarle a una patrulla y que esa patrulla levante un reporte en el que diga que no, yo mamá me estoy negando que vaya con su papá, sino que el niño o niña no quiere ir. Y con eso es suficiente para defendernos de una acusación por el delito de sustracción de atención. ¿Por qué? Porque puede ser que no pase nada, es más, no va a pasar nada, pero es molesto, es cansado, es ir, venir, es pagar a alguien que les represente. Todas estas situaciones son prevenibles. Suena feo, pero si es capaz de llegar a un acuerdo verbal, tendría que ser igual de capaz de firmar un convenio y presentarlo ante un tribunal para comprometerse en algo más allá que nada más su palabra. Que inclusive también es benéfico pues es para las dos partes, porque al final de cuentas, si la otra persona dice, oye, porque también se da ese supuesto, ¿no? De que se empiezan a negar tal vez las convivencias, sí existe ese supuesto también, y si se celebró un acuerdo ante un tribunal, ante un juez, una jueza, esta persona también puede hacer valer sus derechos, o sea, es para las dos partes, es benéfico para las dos partes. Entonces, sí es muy importante que, reiteramos, Papelito Habla, háganlo por ustedes, por sus hijos e hijas, porque si no, los derechos de los niños y las niñas están en el limbo. Entonces, necesitamos tener esa certeza. Nosotros le llamamos siempre certeza jurídica, es como un término así muy fancy que queremos utilizar. Pero sí es cierto, o sea, necesitamos tener esa certeza para que si se llega a dar alguna situación en donde esperamos que no les pase a ninguna de ustedes o a ninguna persona que conozcan, no les quieran regresar a su hijo o hija, sí podamos hacer algo de manera inmediata, tanto en la vía familiar como en la vía penal, denunciando a la persona por ese delito, ¿verdad? Pero para poder llegar a esos puntos necesitamos ya tener de dónde partir. Y tener, sobre todo, cómo decirle a la autoridad que está incumpliendo esa persona, ¿no? Y bueno, creo que con esto vamos cerrando el tema de esta semana. Esperemos que esta información, un poco dispersa, pero ahí está. No, pero muy útil, la verdad es que nosotras, perdón si nos vamos dispersas, pero son temas que realmente nos apasionan mucho porque lo trabajamos en el día a día y quisiéramos tener, creo que la oportunidad de compartirles todo y buscar como que tengan todas las herramientas a su alcance. Entonces, pues no nos agotamos este tema, porque el tema de niños y niñas y todo lo que implica, y derecho familiar, que es como otro vals. Sí, es un tema muy, muy complejo y es bastante extenso, ¿no? Y bueno, pues queríamos darles estos dos episodios, dedicarles estos dos episodios para darles una entrada a estas bases jurídicas de lo que es la crianza, porque nos vamos a adentrar ahora sí este mes de octubre a dedicárselo a las maternidades. ¿Por qué? Porque creemos que hay
muchas experiencias que compartir, que hay muchas mujeres que tienen una voz súper digna de ser escuchada. Esperen muchas invitadas de lujo en estos episodios y les recordamos que nos hacen un gran favor si nos califican con 5 estrellas en Spotify, si se suscriben a nuestro canal de YouTube y nos dan like ahí en los episodios. Esperamos que puedan compartir este episodio mucho con las personas que consideren que lo necesitan, para que entre más oídos tengan esta información, menos problemas tengan los niños y las niñas en vivir una vida plena, y las mujeres y los padres y todas las personas involucradas en la crianza puedan tener la certeza y la tranquilidad de que todo está en orden. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Les mandamos un abrazo y pues los esperamos la siguiente. Hasta luego. Chaparrita, te extrañamos el día de hoy. Ya vuelve nuestra chaparrita, no se preocupen.